Hola y buenos días. Hoy día vamos a hablar un poquito de los gradientes adiabáticos secos y gradiente adiabático húmedo. Esas son cosas que ocurren cuando tenemos masas de aire que suben por cualquier razón. Puede ser que hay una montaña, puede ser que sube su temperatura. Entonces, cuando tenemos masas de aire que suben en altitud, vamos a tener un cambio en las características de este aire. Y estos cambios se pueden describir con este gradiente adiabático seco y húmedo. Vamos a empezar con el gradiente adiabático seco. El gradiente adiabático seco describe los cambios en temperatura debido al cambio de altitud. Entonces, imaginemos que tenemos el suelo aquí y aquí tenemos la altitud. ¿Okay? Vamos a poner un A, altitud, y aquí tenemos simplemente el suelo. Ahora tenemos nuestra masa de aire aquí, puede ser un volumen como una pelota, que tiene una temperatura, vamos a decir, de 20 grados Celsius. Aquí. Ok, ahora esta masa de aire, vamos a decir que es un poquito más, tiene una temperatura un poquito más alta que el alrededor y debido a eso va a subir. Ahora, ¿qué pasa con esta masa de aire cuando sube? Cuando sube, la presión en altura es más pequeña. Entonces tenemos una presión menor aquí. Entonces va a cambiar, va a adaptarse y entonces va a cambiar su presión, va a cambiar su volumen y va a cambiar su temperatura. ¿Por qué? Porque recuérdense que presión multiplicado por volumen y dividido por temperatura es constante. Eso es la ley de los gases ideales. ¿Okay? Entonces, si cambiamos la presión, el volumen y la temperatura tienen que adaptarse para que esta multiplicación y división siempre sea constante. Entonces, si subimos aquí en altura, la presión va a cambiar. Y si cambia la presión, por ejemplo, la presión va a disminuir si subimos, hay menos presión en altura. Si disminuye la presión, automáticamente va a subir el volumen y bajar la temperatura. Entonces, si este volumen de aire sube, vamos a llegar aquí a un volumen más grande y con una temperatura más baja. Eso. De hecho, la tasa con la cual esta masa de aire pierde temperatura ahora se llama gradiente adiabático seco, que son un cambio de 9,8 grados Celsius o Kelvin por kilómetro. Entonces, para cualquier kilómetro que subimos, vamos a perder menos 9,8 grados de temperatura. Y también, entonces, cuando esta masa sube, aumenta su volumen y pierde temperatura. Entonces, si aquí estamos a 0 y aquí estamos a 1 kilómetro, entonces va a perder más o menos 10 grados y entonces se baja la temperatura de esta masa de aire de casi 10 grados para cada kilómetro. Si continuamos aquí, el volumen va a subir aún más y tendremos 0 grados Celsius si vamos aquí a 2 kilómetros de altura. ¿Okay? Entonces, para cada kilómetro que subimos, bajamos la temperatura de 9,8 grados o casi 10 grados. Si subimos 500 metros, bajamos la temperatura de 4,9 grados o 5 grados. Si cuando bajamos una masa de aire, este aire va de nuevo llegar en un lugar donde hay más presión. Entonces significa que va a reducir, como hay más presión desde afuera, va a reducir su volumen y como
aumentamos la presión, bajamos el volumen y entonces la temperatura también va a subir. Y va a subir, obviamente, con la misma tasa. Si bajamos aquí de 2 kilómetros a 1 kilómetro, vamos a aumentar la temperatura de nuestra masa de aire de 10 grados o 9,8 grados por kilómetro. Entonces, una masa de aire aquí que baja de 2 kilómetros a 0 a la superficie va a aumentar de más o menos 20 grados su temperatura y reducir su volumen. Bueno, eso es el gradiente adiabático seco. Una masa de aire sube, pierde 10 grados por kilómetro, una masa de aire baja, gana 10 grados por kilómetro. Bueno, ahora llegamos al caso del gradiente adiabático húmedo. Se llama húmedo porque ahora entra la condensación. Es un caso un poquito más complicado. Vamos a volver a nuestro gráfico. Tenemos la altura aquí, tenemos el suelo, no es una flecha, simplemente el suelo, y tenemos nuestra masa de aire que tiene 20 grados Celsius. Bueno, partimos con el gradiente adiabático seco, ¿sí? Simplemente esta masa de aire va a subir, pierde 10 grados o 9,8 grados por kilómetro, entonces aquí estamos a 0 y aquí estamos a 1 kilómetro, y entonces nuestra masa de aire va a llegar aquí con 10 grados Celsius. Bueno, ahora en esta altitud llega también a 100% de humedad relativa. Okay, se baja su temperatura, llega a 100% de humedad relativa y entonces ahora empieza la condensación. Se van a formar gotitas de agua y el vapor de agua que estaba adentro de este aire condensa. Entonces tenemos ahora aquí nubes y tenemos lluvia, porque tenemos ahora condensación a esta altura. Ahora nuestra masa de aire que está subiendo, todavía está subiendo aquí, va a llegar aquí a los 2 kilómetros. Bueno, el gradiente adiabático seco nos dice vamos a perder 10 grados más, porque subimos 1 kilómetro. Pero ahora tenemos condensación. Y recuérdense del calor latente, cuando estamos condensando vapor de agua a agua líquida, se libera todo el calor latente que estaba almacenado en la fase gaseosa del vapor. Entonces, de una parte tenemos una pérdida de calor de 10 grados por kilómetro, pero al mismo tiempo se libera calor de la condensación de vapor a agua. Y entonces no vamos a perder 10 grados, pero vamos a perder solamente 5 grados. Entonces vamos a llegar aquí con 5 grados Celsius. Entonces, cuando aquí tenemos el gradiente adiabático húmedo, significa que con nubes aquí, todos los lados, todo eso es condensación. Tenemos nubes que se forman y lluvia, entonces, y esta condensación libera el calor latente y este calor latente va a encalentar el ambiente de donde se produce la condensación, y entonces en 1 kilómetro no perdemos 10 grados, pero solamente perdemos 5 grados por kilómetro en el gradiente adiabático húmedo. Bueno, ¿a qué sirve todo eso? Los gradientes húmedos secos y húmedos nos permiten de explicar el fenómeno de los vientos que se llaman föhn. Föhn, N, que son vientos muy cálidos que bajan la ladera de una montaña.
cálidos y secos. Pero ¿por qué son cálidos y secos? Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos nuestro suelo aquí y una montaña y otro suelo. Ahora tenemos un viento que fluye en esta dirección y entonces las masas de aire que están aquí van a subir a esta montaña y bajar en el otro lado. Bueno, empezamos con una masa de aire aquí que tiene 20 grados Celsius. Ok, nuestra masa de aire va a moverse con el viento y encontrar esta montaña. Ok, es un obstáculo, como hay viento que la empuja desde atrás, simplemente va a subir esta montaña y bajar en el otro lado. Ok, ¿qué pasa durante esta trayectoria? Tenemos entonces nuestro gradiente adiabático seco, que va a decirnos, ok, si aquí estamos a 0 metros, podemos decir, o podemos hacerlo más realista, vamos a decir, estamos más o menos a 1 kilómetro de altura. 1 kilómetro aquí. Y subimos, entonces, cuando subimos aquí a 2 kilómetros, vamos a hacer a 10 grados Celsius aquí. ¿Ok? Pero ahora empieza la condensación. Vamos a decir, aquí a 2 kilómetros empieza la condensación y entonces aquí tenemos ahora nubes que se forman y durante toda esta trayectoria vamos a tener lluvia en este lado. Entonces una montaña que recibe viento de un lado generalmente también tiene precipitación en este lado porque tenemos este aire que llega aquí con vapor de agua, sube la montaña, empieza la condensación y finalmente tenemos mucha de lluvia en este lado. Ok, vamos a decir aquí tenemos 3 kilómetros y aquí en la cima 4 kilómetros. Ok, bueno, desde que empieza la condensación, ahora no perdimos más 10 grados por kilómetro de altura, pero solamente 5 grados. Entonces aquí vamos a llegar, subimos 1 kilómetro, con el gradiente adiabático seco deberíamos perder 10 grados, pero como hay la liberación de calor latente durante este trayecto también, debido a la condensación, ganamos 5 grados. Entonces perdemos solamente 5 grados aquí, 5 grados Celsius, y lo mismo aquí, entre 3 y 4 grados, baja a 0 grados. 1 kilómetro, perdemos solamente 5 grados. Ok, nuestra masa de aire ahora ha perdido mucho de vapor, de agua, porque todo eso es lluvia. Hemos perdido mucho de vapor durante este trayecto y hemos perdido un poquito de temperatura. En el otro lado, en este lado, esta misma masa de aire va a simplemente bajar la otra ladera de la montaña. Pero esta vez todo eso se hace sin condensación, estamos simplemente bajando nuestra masa de aire. Cuando una masa de aire baja, siempre es el gradiente adiabático seco. Porque como vamos a aumentar la presión, vamos a reducir el volumen y vamos a aumentar la temperatura, entonces nunca vamos a producir condensación, porque estamos subiendo la temperatura. Entonces nuestra masa de aire aquí, que está a 0 grados, si bajamos a 3 grados, va a ganar gradiente adiabático seco 10 grados, entonces va a tener 10 grados Celsius aquí, va a tener 20 grados Celsius aquí, a 2 kilómetros, y finalmente llega a 1 kilómetro de altura aquí con 30 grados Celsius. Entonces, esta misma masa de aire que tenía 20 grados Celsius aquí, subiendo aquí con el gradiente adiabático húmedo, ha perdido agua y ha ganado temperatura debido a la liberación de calor latente. Y entonces, en este lado va a bajar con un viento más que es más cálido y que tiene menos, que es muy seco, porque ya hemos perdido toda esta agua en este lado. Entonces, en esta parte aquí tenemos un viento muy seco y mucho más cálido. Entonces, si tenemos una ciudad aquí
esta ciudad va a recibir siempre, bueno, depende, cuando hay viento que llega de esta dirección, va a recibir un viento muy cálido y muy seco, que se llama föhn, y es muy peligroso porque puede producir incendios.